La OTAN no logra acordar lo que deberían ser los primeros planes de defensa conjunta desde la Guerra Fría. La estrategia buscaba fijar las bases ante un posible ataque ruso. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. La OTAN tendrá que seguir debatiendo cómo consensuar un plan conjunto de defensa. Fuentes diplomáticas se responsabilizaron a Turquía. Tardó años, pero finalmente Alemania da el paso y devuelve a Colombia 2 invaluables máscaras de la cultura Kogi. La entrega ocurrió en el marco del encuentro oficial aquí en Berlín entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier. Los ministros de defensa de la OTAN concluyeron sin un acuerdo firme en torno a la que debería ser la primera estrategia de defensa integrada de Occidente desde la Guerra Fría. El escenario era establecer una estrategia conjunta ante un hipotético ataque ruso en territorio aliado. En lo que sí avanzaron, sin embargo, fue en más asistencia militar para Ucrania. Aunque persisten las diferencias sobre el aumento del gasto general en defensa y también en la expansión de la alianza militar. Mayor número de tropas en alerta máxima, mejor logística, nuevas capacidades. Por primera vez desde la Guerra Fría, la OTAN desarrolla nuevos planes de defensa para hacer frente a la amenaza de Rusia. Los aliados deberán aumentar su gasto en defensa. Ese es el mensaje de Jens Stoltenberg en Bruselas. El presupuesto deberá superar el 2% del PIB acordado hace una década. Cada vez más aliados coinciden en que el 2% no debe ser una especie de tope, sino un mínimo, porque entienden que es urgente aumentar el gasto en defensa. Aún se discute el nuevo objetivo de gasto, así como los detalles de los planes de defensa. Y de momento no hay avances sobre Suecia. El ministro de Defensa sueco participó en la reunión de Bruselas, pero el ingreso de su país en la OTAN sigue bloqueado por Hungría y sobre todo Turquía. Esto pese a las presiones a Ankara por parte de Estados Unidos y otros países. Acogemos todos los esfuerzos que puedan garantizar que nos convirtamos en un miembro de pleno derecho. La urgencia de que Suecia se convierta en miembro es mucho mayor debido al trabajo realizado dentro de la OTAN para reforzar sus planes regionales. Durante la reunión, los ministros de defensa de la OTAN aprobaron la creación de un nuevo órgano para reforzar lazos con Kiev, el Consejo OTAN-Ucrania. Algunos se comprometieron a seguir aumentando su apoyo militar, entre ellos Alemania, con un paquete de ayuda de 2.700 millones de euros. Además, hemos decidido que entregaremos inmediatamente otros 64 misiles teledirigidos Patriot, un gesto fundamental para apoyar los exitosos esfuerzos de las Fuerzas Armadas ucranianas por garantizar la defensa aérea, especialmente ahora, en esta fase de la guerra. Ahora el foco está en la próxima cumbre de líderes de la OTAN, planificada para mediados de julio en Lituania. Los líderes africanos buscan alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. La delegación encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, estuvo hoy en Kiev y se entrevistó con el presidente Volodymyr Zelensky. Viajarán mañana a San Petersburgo, en Rusia, para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Los delegados dicen que quieren escuchar a ambos lados de la guerra y asegurarse de que las exportaciones de grano de Ucrania sigan llegando a los países africanos en apuros. Rinden homenaje a las víctimas. Líderes africanos visitan Bucha, escenario de supuestas atrocidades contra civiles ucranianos a manos de soldados rusos. La vida es universal y debemos proteger vidas ucranianas, vidas rusas, vidas globales. Eso es importante. Protejamos vidas y centrémonos en el desarrollo. Los visitantes también inspeccionaron equipamiento militar ruso destruido expuesto en el centro de Kiev. Una muestra de apoyo que, sin embargo, para el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa no es incondicional. En primer lugar, estamos aquí para escuchar tanto al presidente Zelensky como mañana lo haremos con el presidente Putin. Y lo hacemos con el profundo respeto por el pueblo de Ucrania que ya le hemos transmitido al presidente Zelensky.
También queremos saber cómo ve Putin el camino hacia la paz. Ramaphosa subrayó la urgencia de mantener el flujo de grano y fertilizantes al margen de Ucrania, mientras los países africanos luchan contra el auge de los precios y la inseguridad alimentaria. La visita se vio interrumpida por los reiterados ataques aéreos rusos sobre la región de la capital, lo que llevó a Zelensky a cuestionarse el inminente viaje de los líderes africanos a San Petersburgo. Los ataques rusos evidencian que Putin no controla su propio ejército, porque ahora nos atacaron con misiles. Otras naciones decidieron visitar el país que hoy ha provocado este ataque. No tengo muy claro hasta qué punto es lógico, pero son líderes de países libres. Es su decisión. Zelensky descartó cualquier diálogo mientras las fuerzas rusas sigan presentes en Ucrania. Cambiamos ahora de tema. En un barco pesquero oxidado y completamente sobrecargado, cientos de personas quedaron atrapadas y probablemente murieron en esa travesía por el mar Mediterráneo en la costa griega. Es una de las mayores tragedias de los últimos tiempos. Muchos de ellos eran mujeres y eran niños. La mayoría de los migrantes se cree que provenían de Siria, Afganistán y Pakistán. Hasta ahora han sido recuperados 78 cuerpos. En medio de todo el sufrimiento, Mohamed llora de alegría. Este joven que logró sobrevivir al naufragio acaba de reunirse con su hermano Fadi, quien ha viajado desde Países Bajos. Han estado separados durante años. Por ahora, los dos sirios solo pueden abrazarse a través de los barrotes. Ahora tiene 18 años. Estuvo casi 2 años en Libia. Se estima que entre 500 y 700 personas viajaban a bordo del pesquero hundido. Las autoridades rescataron a 104 personas, todos hombres jóvenes. Muchos de ellos recibieron tratamiento en el hospital de Kalamata y dieron detalles a los médicos sobre las personas que todavía se encontraban en el interior de la embarcación. Había niños y mujeres. Una persona me mencionó 100 niños, mientras que otra hablaba de 50. Este viernes, las autoridades comenzaron a trasladar a los supervivientes a un campamento de acogida al norte de Atenas, donde podrán solicitar asilo. 9 de los náufragos fueron capturados por presunto tráfico de personas. Se sospecha que los egipcios son responsables de organizar el trágico viaje. Por la tarde, cientos de residentes se congregaron en Atenas para rendir homenaje a las víctimas. El gobierno griego ha decretado 3 días de luto nacional. Esto no es simplemente otro accidente, es un delito premeditado. El Papa expresó su pesar por la tragedia. En un mensaje en Twitter escribió: "Debemos hacer todo lo posible para que los migrantes que huyen de la guerra y de la pobreza no encuentren la muerte mientras buscan un futuro de esperanza". Apenas hay esperanza de hallar más sobrevivientes. Entre tanto, la Agencia de Fronteras de la Unión Europea, Frontex, ha admitido que tuvo conocimiento del barco pesquero sobrecargado un día antes del desastre y que informó a las autoridades griegas. Sin embargo, nadie actuó a tiempo. ¿Cómo enfrentar el dilema político y la gran crisis humanitaria? Lo conversamos con Marta Cañete Lobo, quien es periodista allá en Kalamata, en el lugar de los hechos de la tragedia. Marta, saludos. ¿Hay novedades para los familiares de las víctimas? Sí, hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar quería contaros que yo he presenciado, he sido testigo de ese reencuentro entre Fatih y Mohamed esta mañana. Fatih es el hermano que ha venido desde Holanda para encontrarse con Mohamed, que es el que viajaba en este barco. Y bueno, ha sido un momento muy entrañable, muy emocionante, cuando se han encontrado, se han besado, se han abrazado. Y la única mala noticia es que el cuñado de ambos, es decir, el marido de su hermana, también se encontraba en ese naufragio y su nombre no está entre los supervivientes ni tampoco entre los fallecidos. Las noticias son que el Ministerio de Migraciones y Asilo de Grecia ha creado un centro dedicado para todos esos familiares que han perdido o que tienen desaparecidos de este naufragio, para que puedan recibir información y puedan incluso realizarse test de ADN para intentar de esta manera identificar a los 78 cadáveres que se recuperaron del mar.
Y hablábamos también, Marta, del dilema político. Entonces hablemos, por favor, de las responsabilidades en esta nueva tragedia. ¿Qué dicen las autoridades griegas al respecto? Bueno, las autoridades griegas defienden que en aguas abiertas un barco que no quería ser atendido, ellos estaban de manos cruzadas y que no podían hacer absolutamente nada. Lo cierto es que en este momento el primer ministro interino, Ioannis Sarmas, ha dicho que la investigación es bastante difícil y que por favor dejemos a las autoridades terminar con esta difícil investigación antes de sacar conclusiones. Además, cabe decir que el Tribunal Supremo ha decretado un estricto secreto de sumario en este caso. Yo creo que es pronto para determinar las responsabilidades de unos y de otros. Creo que es necesario que primero se termine la investigación para saber realmente cuáles han sido las causas que provocaron ese naufragio y para después poder depurar responsabilidades. Marta Cañete Lobo, muchas gracias por esta crónica, dolorosa crónica en Kalamata. Un abrazo allá en Grecia. Un abrazo para ti también. Y nos toca cambiar de tema. Vamos ahora con noticias económicas y mi colega Paco Furio. Bienvenido. Hola, Jenny. El propietario de Tesla, Elon Musk, se reunió en París con el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de una gira que realiza el empresario por Europa. Musk pasó por Vivatech, el gran salón europeo de la tecnología. En la agenda del encuentro con Macron figuraban, entre otros, la inteligencia artificial y las redes sociales. El presidente francés busca además convencer a Musk para instalar en el país una fábrica de Tesla. También Italia y España están en la carrera por la apertura de una planta en su territorio, después de que el fabricante abriera el año pasado su primera megafactoría europea en Alemania. Y ampliamos esta noticia con José David Navarro en Frankfurt. José, segundo encuentro en un mes entre Musk y el presidente francés. ¿Logrará Francia finalmente tener una factoría de Tesla? Hola Paco, ¿qué tal? Pues podemos decir que Francia tiene muchas papeletas para conseguir finalmente tener una factoría de la empresa de autos Tesla. Ya después de la reunión de mediados de mayo, Musk dijo que estaba considerando esas grandes inversiones en Francia, y a principios de esta semana uno de los ministros del gobierno francés reconocía que el país estaba haciendo muchos esfuerzos para que ese plan se convirtiese en una realidad. Pero como tú adelantabas, tiene Francia algunos competidores. Ayer veíamos esa fotografía de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reuniéndose con Elon Musk en Roma, pero es que hace también unos días la prensa española hablaba de que el gobierno de la región de Valencia estaba bajo confidencialidad negociando con la empresa de Estados Unidos para conseguir una planta de baterías en la región de Valencia. Así que, como les digo, Francia tendría muchas posibilidades, pero hay otros competidores. Lo que está claro es que se necesitan más fábricas de Tesla si Elon Musk quiere alcanzar su objetivo de, para el año 2030, fabricar anualmente unos 20 millones de vehículos. Y el interés de los líderes europeos en recibir inversiones del multimillonario se produce, sin embargo, no en el mejor momento para Tesla. Sí, hay que decir que las ventas de los autos Tesla han subido, Paco, pero muy poco para los esfuerzos que la compañía estadounidense está haciendo, porque ha reducido los precios de los vehículos para competir en estas circunstancias ahora, ¿no?, que es más difícil poderse permitir un auto con las marcas tradicionales y también con las marcas chinas, que cada vez tienen juegan un mayor papel en el mercado automovilístico. Esos descensos de precios han hecho que la marca Tesla pierda margen de beneficios. Incluso antiguos propietarios de Tesla se han quejado, se han enfadado por esos descensos de los precios ahora, y todo esto está afectando también en la producción. Por ejemplo, aquí en la fábrica de las afueras de Berlín, según la publicación Business Insider, se estaría reduciendo la marcha. Al parecer se estarían suprimiendo los turnos de trabajo los sábados y se estarían también reduciendo poco a poco los trabajadores temporales. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt.
Un viejo amigo, así ha llamado el presidente chino Xi Jinping a Bill Gates, quien está de visita en este país. Xi ha recibido a Gates en la residencia oficial de invitados que normalmente se usa para dar la bienvenida a dignatarios extranjeros. Una visita que precede a la que comienza este fin de semana el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, en un ambiente que lleva años cargado. Ana Nieto, ¿se sabe de qué han hablado Xi y Gates? Bueno, debido a la pandemia, hacía como 3 años que Xi y Gates no se habían visto, y cuando se han encontrado, el presidente chino le ha dicho que cree que hay una relación bastante sólida entre las gentes de ambos países. Ha omitido hablar de los gobiernos. Gates ha comprometido $50 millones para un instituto de investigación de enfermedades como la malaria y la tuberculosis en China, y han hablado de educación, de desigualdad, de cambio climático, que son las principales preocupaciones de su fundación. Xi también ha querido hablar de inteligencia artificial, algo que está preocupando mucho al gobierno estadounidense, que desconfía profundamente del uso que este país puede dar a esta nueva tecnología. Gates no es el primer persona del mundo de la empresa y de la filantropía que va a China. El pasado mes de marzo también estuvo allí Tim Cook, del presidente de Apple, que estuvo reunido con el Ministerio de Comercio para hablar de cadenas de proveedores. Apple tiene una importante presencia en China, pero también está haciendo una gran apuesta por India en un momento en el que se está rediseñando la globalización de una forma que deja un poco atrás a China. Y Blinken llega a China en un ambiente de mutua desconfianza. ¿Hay expectativas de cambio con esta visita? Pues los preparativos de la visita no abren puertas muy amplias al optimismo, la verdad, porque aunque esta sea la primera visita de un secretario de Estado en 6 años y el primer miembro del gobierno de Biden, a día de hoy ni siquiera está claro que Xi y Blinken se vayan a encontrar oficialmente. Biden y Xi no hablan por teléfono, y esta visita, si recuerdas, se iba a hacer antes, aproximadamente en febrero, pero se suspendió por el episodio del globo espía. La realidad es que hay una larga lista de problemas que tensan las relaciones entre ambos países, desde la situación de Taiwán hasta la cercanía que tiene China con Rusia en la guerra con respecto a Ucrania, y también hay problemas en la política comercial. Las tarifas que impuso Donald Trump las mantiene Joe Biden. Joe Biden además ha prohibido la exportación de semiconductores de alto rendimiento básicas para la inteligencia artificial a China, y se están replanteando cómo se van a vigilar las inversiones de los estadounidenses en China. El ministro de Exteriores chino ha dicho que Washington tiene un comportamiento hegemónico que empuja a ambos países a la confrontación. Lo mejor que pueden hacer es seguir hablando. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. Y seguimos hablando de esta visita, Jenny. Es así, Paco, porque el viaje del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a China es la primera visita de un alto funcionario de ese país a Pekín desde el año 2018. Y va a abordar desafíos y percepciones erróneas para, según él, evitar errores de cálculo. El secretario de Estado de Estados Unidos partirá, de hecho, esta noche rumbo a Pekín para reunirse con altos cargos chinos, con quienes abordará también la detención de ciudadanos estadounidenses en China, así como los reclamos del gigante asiático sobre su legítimo derecho al desarrollo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El viaje tiene 3 objetivos. Primero, establecer comunicaciones abiertas y francas para que ambos países manejen nuestras relaciones con responsabilidad, incluida la discusión de desafíos, aclarando las percepciones erróneas y evitando errores de cálculo. Segundo, establecer los intereses y valores de los Estados Unidos, aquellos que compartimos con nuestros aliados alrededor del mundo, que incluyen hablar directa y cordialmente sobre nuestras preocupaciones en una serie de aspectos. Y tercero, explorar el potencial de cooperación en desafíos transnacionales, la estabilidad económica global, las drogas sintéticas ilícitas, el clima, la salud. Temas que forman parte de nuestros intereses nacionales y sobre los que el resto del mundo espera que cooperemos. La intensa competencia requiere de una diplomacia sustentable para asegurar que la competencia no termine en una confrontación o un conflicto.
Y tardó años, pero finalmente Alemania da el paso y devuelve a Colombia 2 invaluables máscaras de la cultura Kogi. Lo hizo posible hoy la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano, que entregó las reliquias en el marco del encuentro oficial aquí en Berlín del actual presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier. Fue un largo camino. El primer paso con el Estado alemán lo logró dar en 2013 el entonces embajador de Colombia en Alemania, Juan Mair Maldonado. Más en el siguiente informe. Berlín devuelve a Colombia estas máscaras precolombinas de los Kogi. Datan del siglo XV y permanecieron en el país hasta que el etnólogo alemán Konrad Theodor Preuss las compró en 1915 para sacarlas de Colombia. Las 2 máscaras que han estado más de un siglo en un museo aquí en Berlín son sagradas para los Kogi. Pero también para toda Colombia el valor de estas máscaras va más allá del arte. Yo tengo aquí las protecciones Kogis. Siempre las he tenido desde que era joven. Quizás por eso estoy vivo. Estuve un mes viviendo con el pueblo Kogi en San Antonio, Sierra Nevada. Los Kogis le llaman el corazón del mundo. Un mundo ancestral que el presidente colombiano ensalzó en Berlín, partiendo de los hermanos Huitoto que sobrevivieron 40 días en el bosque gracias a sus saberes ancestrales. Petro recordó también los logros del líder de los Uba para impedir que una petrolera arrasara su tierra. Decía, si sale el petróleo es como si saliera la sangre de la tierra y la humanidad muere. Y esa frase quedó allí hace décadas. Y resulta que hoy la misma ciencia occidental dice lo mismo. El presidente colombiano está decidido a que la extracción de petróleo en Colombia sea cosa del pasado, pese a la férrea oposición de uno de sus predecesores, Juan Manuel Santos. Con ayuda de Alemania, Petro quiere impulsar la exportación de hidrógeno verde. Por eso aquí en Berlín, en la Embajada de Colombia, los titulares de los ministerios de Minas y Comercio firmaron un memorando de entendimiento para promover la producción y el uso del hidrógeno. De esa alianza, Alemania se promete energía limpia. Pero este nuevo acercamiento a Berlín también genera expectativas en Colombia. País de la belleza con la sangre derramada. Desequilibrio que tenemos que corregir. Alemania se ha juntado con nosotros en ese esfuerzo para que sea simplemente el país de la belleza sin la sangre derramada. Devolver tesoros ajenos o mal habidos en época colonial, Alemania es uno de los muy pocos países que han comenzado a dar ese paso y lo hizo con parte de los bronces de Benín a Nigeria y ahora lo hace con las máscaras Kogi al Estado de Colombia. Y queremos profundizar en este asunto y lo hacemos aquí en Berlín con la señora Romy Köhler, quien es antropóloga asociada científica en el proyecto de objetos de contextos coloniales. Señora Köhler, muy bienvenida. Y hablemos, por favor, del valor de este acto de entrega de la Fundación Patrimonio Cultural Prusiano a las autoridades colombianas. ¿Por qué se trata de un nuevo hito? Muy buenas tardes. En primer lugar, hay que mencionar que el gobierno alemán tiene reglas constituidas cuando restituye un objeto que hasta entonces solo trataron las colonias alemanas. Es decir, restituyeron objetos, por ejemplo, a Benín, porque el contexto de su adquisición fue la colonia alemana. Y la manera de adquirir los objetos fueron, por ejemplo, saqueos, robo, incendiarios. Es decir, estamos hablando de una violencia extrema. En el caso de las máscaras de los Kogi, el caso es diferente. Que entonces estamos hablando de un alto valor cultural de estos objetos que radica en la historia de su comunidad de origen. Y este caso es novedoso en el contexto alemán, que devuelvan o que restituyan objetos por su alto valor cultural. Entendemos, señora Köhler, las máscaras Kogi no son los únicos tesoros coloniales en museos alemanes. ¿Cuál es la política que está siguiendo Alemania para devolverlos y para resarcirse también de ese pasado colonial incómodo? El próximo paso es, y de hecho ya estamos en ello, yo trabajo en la Biblioteca Digital Alemana, que tiene como tarea principal dar acceso digital a la herencia cultural alemana. Y en esta misma institución estamos creando una plataforma, un portal, que dará a conocer el año que viene
todos los objetos de contextos coloniales que se ubican en museos alemanes. Es decir, desde todos los ángulos mundiales, personas pueden adquirir a la página y buscar qué es lo que hay de su comunidad de origen o de su país en museos alemanes. Es como un portal central, un acceso central. Es una muy buena noticia, señora Romy Köhler, antropóloga. Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Mucho gusto, hasta pronto. Y seguimos hablando del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien va a enfrentar una tensa situación a su regreso al país. El fiscal nacional Francisco Barbosa vuelve a enfrentarse al mandatario por su propuesta de otorgar subsidios a las 4.000 militantes del Ejército de Liberación Nacional para así evitar que sigan secuestrando y delinquiendo para subsistir, dijo. En buena parte del territorio colombiano se vuelven a registrar cifras de violencia similares a las de los periodos más duros de la historia de Colombia. En los primeros 4 meses del año, los secuestros se triplicaron frente al mismo periodo del año 2022, registrándose también un aumento en las extorsiones y en las masacres. La mayoría de los 32 gobernadores de Colombia se manifiestan muy preocupados. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, atribuye el incremento de las acciones delictivas al cese el fuego bilateral pactado a principios de año entre el gobierno y varias organizaciones armadas en el marco del proceso de la paz total. Una de las declaraciones que calaron profundo en el polarizado Chile, el jefe de la Armada aseguró que el quiebre de la democracia del año 1973 no se puede volver a repetir ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. El comandante en jefe de la Marina, Juan Andrés de la Maza, participó junto con antiguos presos políticos de la dictadura de Pinochet en un acto en la isla Dawson, con motivo de los 50 años del golpe de Estado que se conmemora este año en el país. En cuanto fue perpetrado el golpe de Estado por las Fuerzas Armadas lideradas por Pinochet, fueron llevados a esa inhóspita isla en el extremo sur de Chile. Cientos de personas que fueron recluidas en 2 campos de concentración. Allí fueron llevados unos 400 presos políticos que fueron obligados a realizar trabajos forzados. También fueron recluidos unos 30 dirigentes de la izquierdista Unidad Popular, entre ellos los ministros del derrocado presidente Salvador Allende, José Toá y Orlando Letelier. Aquí dejamos este recorrido por las noticias del mundo. Mi nombre es Jenny Pérez, esto ha sido Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.